¿Qué tal, viajeros? Pues ya estamos zarpando en nuestro crucero de 7 días por Alaska, en el Brilliance of the Seas de Royal Caribbean. Y en ese video les vamos a estar platicando cómo es por dentro, cómo es un crucero aquí por Alaska. Les vamos a estar dando tips de viaje sobre el crucero, que hay muchos que sí nos han sacado un poco de onda. Precios también. Y qué actividades se pueden hacer en cada parada que vamos a estar realizando. Así que quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que tienen que hacer en un crucero por Alaska. Ya tenemos nuestras maletas, ahora vamos a buscar transportación. Yo creo que va a ser en tren. Como siempre, las opciones son taxi, Uber, tren o que te traslade ya tu hotel. Nosotros pues no tenemos eso, vamos a tomar el tren, que es lo más barato. Ahorita les explicamos cómo. Y pues en esas maquinitas es donde se compra el metro. Nosotros estamos acá en el aeropuerto, es por aquí, y tenemos que llegar hasta acá al cruise ships para tomar nuestro barco. Entonces vamos a comprar solo un pasaje a la zona 1, 2 adultos. Van a ser $16.20 canadienses. Ya nos da estos boletitos, que es para poder entrar al metro. Bueno, pues ya estamos en el tren que nos va a llevar a la terminal portuaria. Y como primer tip o primer paso, si quieren verlo así, de tu check-in para el crucero, es traer ya tu hoja de ingreso. Esta la llenas en la aplicación de Royal Caribbean y hay que traerla impresa para que sea más rápido tu ingreso al barco. Y lo más importante es imprimir las etiquetas de las maletas, que son estas etiquetas. Es lo mismo que como la que te ponen en el aeropuerto, así mismo la tenemos que poner para que al momento de llegar ahorita al crucero se las entreguemos al maletero y ellos sepan a qué camarote de dejarlas. O sea, nosotros ya se las vamos a dar etiquetadas y nos subimos a hacer el ingreso al barco. Ya cuando lleguemos ya tienen que estar nuestras maletas ahí afuera del camarote. Es para agilizar el proceso, pero sí ya la tienen que traer ustedes así impresa. Entonces ya la doblamos y queda algo así y esa se va a aplicar la maleta y le van a estampar, bueno, la van a engrapar y ya queda de esta forma. Nosotros por ejemplo estamos en el deck 4 y nuestro camarote es el 4043. Entonces rápido lo puede identificar. Pues la buena noticia es que ya encontramos el puerto. Ahora hay que buscar nuestro barco y sobre todo dónde tenemos que depositar las maletas. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para ubicar este puerto en el Google Maps hay que ponerle así Canada Place y ya solito los guía. Nosotros venimos caminando desde la estación del metro que les venimos diciendo y son como unos 6 minutos. Está pues bastante corto. Ya lo encontramos, es el de nosotros, el Brilliance of the Seas. Va a ser nuestro barco por los próximos 7 días. Ahora hay que buscar dónde depositar las maletas. Pues ya estamos en la fila para apenas dejar el equipaje. Hay que subir, yo creo que por ese elevador, después las escaleras por el check-in y finalmente pasar por seguridad allá. Entonces sí es un proceso largo, hay que venir con tiempo. El límite es a las 4:15 y nosotros ahorita llegamos como 10 de la mañana, pero más vale no estar apresurados. Ya dejamos las maletas, es hora del check-in aquí en el Brilliance of the Seas Royal Caribbean. Otra filita. Ahora el siguiente paso es pasar por migración, security y la seguridad también, los dos de una vez, pero sí están largas las filas. Pues ya lo logramos, ya pasamos migración y seguridad y ya estamos por embarcar en el Brilliance of the Seas. Pues ya abrieron las habitaciones
Y vamos a buscar la nuestra, es la 4043. Están todas las maletas puestas. Ya encontramos nuestra habitación, ahí nos dejaron nuestras tarjetas. Que lo haga ella, yo grabo. Oh, bienvenidos a nuestro camarote. Se cierra fuerte. Ah, sí, nos tocó cama matrimonial. Telecita, escritorio. Está más bonito este, ¿no? Y un poco más amplio. Nos han tocado más pequeñitos. Este es interior. Los que son con ventanas, el exterior. Y los de balcón, pero pues, son los más caros. Este es el baño. También está pequeñito. Verdadera pequeña. En cuanto a los alimentos, el crucero cuenta con distintos restaurantes. Algunos son de especialidad y tienen un costo extra. Y existen dos que ya están incluidos en el precio. El primero es el Windjammer. Pues ya llegó mi omelette, pero a mí me gusta hacerlo como un sándwich de pan francés. Miren cómo le hago. Este aquí, este acá. Y listo. A comer. Este restaurante es de estilo buffet, por lo que aquí te recomendamos hacer tanto el desayuno como las comidas. Hay mac and cheese también, pollito, pizzas, qué rico. Diariamente las especialidades de los platillos van cambiando y es el restaurante que prácticamente está abierto siempre, exceptuando las madrugadas. Hay pescado, pescaditos. Voy a ver qué agarré. Ya agarré un pancito. Lo que más me gusta de este restaurante es que puedes agarrar las hamburguesas que quieras. Yo me la preparo siempre de a 3. Thank you. Miren, de 3 carnes. Entonces queda una gigantesca que no me cabe ni en la boca. El segundo restaurante incluido en el precio es donde se llevan a cabo todas las cenas. Otro punto importante es que cuando tú compras el crucero, ellos te dicen o tú le tienes que poner cómo quieres estar acomodado en la mesa, porque hay mesas para dos. Por ejemplo, nosotros somos dos personas, queremos estar solos, pero si tú nada más vienes solo o vienes con tu pareja pero quieren convivir con otras personas, pueden elegir ahí la opción de estar en la mesa con personas de otros lugares para sociabilizar. O si tú vienes con familia y son varios en distintos camarotes, también puedes decir que te agrupen en una sola mesa para la cena, porque esta misma que nos dan nosotros, la 406, ya va a ser todas las noches, siempre va a ser aquí en nuestro lugar, no puedes estar cambiando. Entonces la que te asignan es la que te quedas y ya tú lo decides, pero es al momento de comprar el crucero. Ya después no puedes ser comiso, a lo mejor sí, pero tienes que ir a hablar con alguien. También las bebidas que tienes incluidas son la limonada y el té helado, bueno, y el agua. Todas las demás sí tienen un costo. También para la vestimenta, en cuanto al restaurante que te toca todas las noches, son dos tipos, es la informal y la formal. Ahorita, por ejemplo, nos tocó de formal. Yo vengo con trajecito y camisita, pero en realidad no todos vienen así. Generalmente con camisa y pantalón de vestir está correcto. Y cuando es informal, sí puedes venir como tú quieras, playera, pantalón de mezclilla, tenis, no hay ninguna restricción. Y cuando es formal, pues sí, un poco más arregladito, las mujeres de vestido y tan. También como tip, en el penúltimo día de cena es donde sirven la langosta, entonces ese no se lo vayan a saltar, es donde te dan la langosta. Solo es este día, los demás sí puedes adquirirla, pero con un precio. Creo que son, ahora les confirmo, pero creo que son $25, me parece. Ahora les confirmo. Pues este es nuestro barco, el Brilliant of the Seas. Pues ya es un barco no tan nuevo, creado en el 2002. Y sí se ve ya no tan moderno como otros en los que hemos estado. Este es y un poco más pequeño que los actuales, pero pues cumple su
su cometido, bastante cómodo, bien, todavía muy funcional. También hay un cajero para sacar efectivo. En el deck 11 es donde se encuentra la piscina y los yates, pero con esta prisa hay gente nadando. No, está increíble. Yo no puedo ni siquiera cuando voy a mojarlos. Tienes que estar muy acostumbrado a frío, porque si no se me nadando. Pero bueno, les muestro cómo es la alberca. Está chiquita, pero un poco de calor yo creo que está padre. Y pues aquí están los jacuzzis, ahorita están desocupados porque es muy temprano, son creo las 8 de la mañana, pero a ver si está calientito, mi amorcito, a ver, chécale. ¿Está calientita? Sí, huele mucho a cloro. Esta todavía está tapada. Ay, ya empezó a llover. Sí, ya empezó a llover. ¡Oh, no! Encontramos otra alberca que está techada. Esta está bonita, la llaman solarium. Tiene un jacuzzi y está en la alberca. Ahorita vamos a ver si podemos nadar porque esta sí está calientita y no le da está todo sellado, entonces no le da el viento y está rico aquí, está calientito. ¿Qué tal ves el jacuzzi, mi amorcito? Está caliente y me gusta. Sí, afuera está frío. Pero para salirnos va a ser el problema. Yo no voy a bajar. Ya veremos cómo le hacemos. También tiene una pequeña alberca para los niños con tobogán. Esta está bonita, está padre, para los pequeñitos y se puedan divertir mucho. Solo que ahorita está cerrada y creo que siempre ha estado cerrada, Nunca lo he visto que la abran. También hay una pista para correr, si te gusta entrenar en el exterior, empezarla para trotar. Ya, si la terminas 4 veces es como si corrieras 1 kilómetro alrededor del barco. Pues tienes bonitas vistas, también está padre correr aquí, nada, el viento y el frío está difícil. En el deck 13 está la pared de escalada. Ahí te prestan el equipo y los zapatos para poder escalar. Tiene que estar ahí como un vigilante para poder hacerlo, no cuesta hacerlo tú solito. Pero se ve padre también, la vista debería estar padre, pero no es lo de nosotros, creo que no haríamos eso. Ahí te dan el equipo para poder escalar, los zapatos especiales y las cuerdas. También otra actividad que se puede realizar es jugar minigolf. Tienen aquí su campo. Son creo que 9 hoyos. Está entretenido. Ahorita ya estuvimos jugando un poquito. Pero es otra de las cosas que se pueden hacer. Nada más que como es al exterior, sí ya hace viento y hace frío. Pero bueno, uno se aguanta con su chamarra ya a jugar golf. Y del lado derecho tenemos la cancha de básquetbol, fútbol, voleibol, de lo que sea lo utilicen. Está la bola para jugar fútbol. Ok, otro punto importante, de hecho muy importante, es lo del internet. Aquí en el barco es muy costoso. Bueno, a mí se me hace muy caro. Nosotros no contratamos el paquete de internet. Que miren, esos son los precios. Es para un servicio son $24 por día por los 7 días de viaje. Así, si nada más quieres utilizarlo un día, te cuesta $28. Entonces, pues sí, está algo elevado de precio, al menos para nosotros. Si tú puedes comprarlo, pues adelante. Y si te sirve, la verdad, estar conectado durante 7 días y es útil. Pues esos son los precios del internet de aquí en el barco Brilliant of the Seas. Pues ya encontramos el gimnasio aquí en el Brilliant of the Seas. Pues está bastante completo, Tiene la mayoría de los aparatos para todas las partes del cuerpo y tiene también las máquinas de cardio. Lo padre es que también puedes ejercitarte mientras ves cómo avanza el barco. Buenas vistas. Está mi esposa dándole duro al ejercicio. Tú puedes.
a Carla en su clase de zumba. Otro punto importante es lo de las excursiones. En este crucero de 7 días por Alaska, nosotros vamos a hacer 4 paradas. Es la de Sitka, Juneau, Skagway y Haines. Ahora, para cada bajada en cada puerto, tienes 3 opciones. La primera es contratar una excursión directamente aquí con el barco. La segunda es bajarte y contratar con los, vamos a decirlos, con los lugareños, algún tour para que ellos te lleven, o hacerlo por tu cuenta. Tú puedes bajarte y caminar por el puerto y recorrerlo por tu cuenta, y eso pues no tiene ningún costo. Ahora, ¿cuál es la mejor? Eso va a depender de, primero, tu presupuesto. Nosotros pues como vamos siempre buscando la mejor opción en cuanto a ahorrar dinero, pues recomendamos, si vas a contratar directamente con el barco, lo hagas con anticipación. Nosotros, por ejemplo, contratamos el de vuelo por un glaciar, es en Juneau, pero lo contratamos desde el mes de noviembre, me parece, y estamos haciendo el crucero ahora en abril. Y sí es mucha la diferencia, porque nosotros lo compramos en 5,500 y ahorita que estoy viendo los precios en la aplicación ya está en 11,000 y tanto por persona. Entonces aumenta casi al doble el precio si lo compras ya directamente estando arriba del barco. Entonces, como un tip, si vas a comprarlo directamente con el barco, hazlo con mucha antelación para que te ahorres un dinero. Ahora, para los otros 2 puertos, nosotros no tenemos ningún tour contratado con el barco, entonces vamos a bajar y ver con los locatarios qué actividades tienen y cuáles son los precios. Ahorita estamos, por ejemplo, por bajar a Sitka, y vamos a ver qué nos pueden ofrecer y algún tour que podamos arreglar, y ya les vamos diciendo cuánto nos costó y cuál es la diferencia en precios. Ahorita la ventaja es que ya todo está en la aplicación. Ahorita les voy a mostrar los precios que tiene el barco, y voy a también mostrar los precios que hay afuera para ver cuál es la diferencia en rango. Y si pues ninguno nos conviene y ya todos están muy caros, pues ya lo vamos a recorrer por nuestra cuenta. Pero mientras les voy a mostrar en cuánto lo está vendiendo Royal Caribbean, sus excursiones en Sitka, que al tipo de cambio al día de hoy, que son unos 18 pesos, nos quedan 4,950 pesos mexicanos por persona. Entonces está caro. Si lo reservabas con antelación, cuando compramos el helicóptero, estaba como en 3,200 más o menos, y ya comprándolo estando en el barco, sí se mueve mucho el precio, pero sí me parece que era de los que valía mucho la pena. Llevan a conocer las nutrias, los osos y algunas águilas. También a ver, de los otros que nos interesaban, estaba el de los osos. Está en 54.99. Es de los baratos. Te llevan a la fortaleza. Son osos que están en un área como de recuperación y tú los ves desde una plataforma. Está económico. Las aves de rapiña, $100, 1,800 pesos. La experiencia con los osos está más cara, o $345, que en pesos mexicanos serían 6,210, y es caro. Pero debe ser un crucero increíble. Dice: contempla la belleza escénica en un crucero, comparadas para ver las buenas obras de un centro de rehabilitación de osos y beber chocolate caliente alrededor de una fogata auténtica en una hacienda de Alaska. Pero bueno, esos son algunos de los precios para que ustedes puedan darse cuenta, y sobre todo prepararse para los costos de aquí. Ahora, como les digo, vamos a bajar y vamos a ver cuál es la mejor opción. Pues ya estamos aquí en el puerto de Sitka. Acabamos justo de bajarnos del barco, y sí, hay quienes te empiezan a ofrecer tours. De hecho, justo aquí atrásito, a ver si se alcanza a ver, estas personas de azul nos vendieron un tour, un transporte, $20 por persona, y nos van a llevar
a ver a ver los osos, la fortaleza de los osos y las aves de rapiña. Esos ingresos tienen un extra de $15 la entrada a cada centro. Entonces en total son 50 por persona. $50, unos 900 pesos mexicanos, pero sí mucho más barato que lo que nos ofrecían en el barco. Entonces pues sí puede ser una buena opción no comprarlo arriba, a menos de que lo hayas comprado con mucha antelación y ya comprarlo aquí. Otra actividad que se puede realizar aquí en el Deck 6 es venir a jugar al casino. Obviamente hay que traer tu dinerito y es apostar. Igual lo puedes perder o puedes ganar. Ahorita vamos a jugar nada más una para demostrar qué es lo que se puede hacer. Pues ya lo vamos a intentar. A ver qué tal le va a mi esposa, a ver si tiene suerte. Se lleva $100. Ahí va la manita. Ahí va la manita. Tú puedes, mi amor. Tú puedes, llévate el dinerito. ¡Ah! No agarro nada. Uy, mi amor. En el Colony Bar hay una fiesta ahorita en silencio que le llaman, y todos traen sus audífonos, pero no se escucha. Por ejemplo, yo no estoy escuchando ahorita la música, pero todo el mundo está bailando. Y ahorita ya tengo mis audífonos y también me voy a poner a la fiesta. Pero es curioso porque tú los ves, todos están bailando y no se escucha nada. Pero ya con los audífonos sí se va a escuchar. Pues ya terminó la fiesta en silencio. Estuvo buena, ¿no? ¿Qué te me pareció? Está divertido. Todos se ven muy raros. Sí, todos estamos como en nuestro mundo, con diferentes estaciones, y la gente pues se le olvida que está con audífonos y empieza a cantar bien fuerte. Pero estuvo entretenido. Nunca habíamos participado de una y estuvo bastante divertida. Sí, nos gustó mucho. También aquí en el Schooner Bar ponen música en vivo y te está un pianista, y es un lugar pues para tomarte un trago. Estás relajado tomando un trago y escuchando música en vivo. Entonces esto está en el Deck 6. De este lado es donde hacen todos los eventos como musicales, obras de teatro. Creo que hay una cada día, pero no estoy seguro. Hasta que en el programa final, allí vamos a saber. Ya tenemos un espectador aquí. Ok, otro punto importante es lo de las propinas. Estas son obligatorias, esa es la palabra. Tienes que pagar $16 por persona por día. Entonces, si en tu camarote son 2 personas, son $32 diarios. O sea, nosotros estamos en un crucero de 7 días, sería $32 por 7 días. Nos dan un total de $224 por camarote, que ya tienes que dejar apartados. Nosotros lo que hicimos fue pagarlas por adelantado. Al momento de contratar el crucero te da la opción de pagar por anticipado las propinas y ya te olvidas. Es lo mismo, pagas exactamente lo mismo, ya sea antes o al final del crucero, pero sí las tienes que pagar. Y también, además, en tu último día también te dejan un sobrecito como por si tú quieres dar una propina extra a algún miembro de
de la tripulación, de los que te atendieron personalmente, ya sea la persona que hacía tu habitación o los meseros que tenías en el restaurante principal o cualquier persona que tú pienses que te haya dado un buen servicio, pues te dan este sobre para que le puedas dejar en efectivo una propina y la vas y la depositas en un cofre que está ahí en recepción. Entonces esas son los dos tipos de propina que se manejan en el crucero. En el deck 13 encontramos la Disco Club para bailar hasta desde las 11 de la noche, es cuando abre. Pues ya estamos acá en la disco, algo muerta. Es que la música también no está ayudando. Están poniendo a Miguel Bosé. Está difícil así. Pero a ver si así, al rato se anima un poco ahora que pongan a Bad Bunny. Eso sí, prende el ambiente. Pero aquí les vamos reportando. Mientras, pues, hay para tomarse un traguito, para estar aquí a gusto. Aquí estoy sentadito yo, bien a gusto, bien padrote. Ahí está mi esposa también, bien a gusto, sentadita. Y algunos de los precios de las bebidas. Que de aquí, por ejemplo, una Corona extra, $7.99, $8. ¿Qué más hay? Vinos, una copita de vino. Y les dejo estos precios para que más o menos se den una idea. También está comprar el paquete de bebidas o el paquete de puras refrescos, la de sodas, una Coca-Cola, $3.5, pues bastante carita, no es nada baratito, pero hay opciones de comprar el paquete. También en el deck 5 es donde se encuentran todas las tiendas para poder comprar las de bollería, las de souvenirs, incluso para comprar refrescos, y eso también está aquí en el deck 5. Hay relojes, diamantes, de todo. Sí, en el último día vienen las ofertas desde $10, lo que está marcado de amarillo, como esta bolsa, porras. Ahora, en cuanto al dinero, aquí en el barco siempre se va a utilizar tu tarjeta de SeaPass, que además es de ser tu llave para entrar a tu camarote. Funciona también como identificación y como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, tú pasas esto y ya puedes comprarte regalos o lo que tú quieras, o bebidas o lo que quieras, se paga con esto, o sirve como crédito de esto. Y ya al final te llega tu estado de cuenta. Como esto ahorita es nuestra última noche ya aquí en el barco, y ya te aparece cuánto debes. Nosotros debemos $9.26. Y te permite pagarlo de dos formas, ya sea que asocies tu tarjeta SeaPass a una tarjeta de crédito mediante la aplicación, o directamente en efectivo. Nosotros vamos a ir a pagar nuestra cuenta en efectivo al servicio a clientes, y así se liquida la cuenta del barco. Entonces es muy cómodo estar pagando con esto, ya no tienes que estar utilizando efectivo hasta que cierras tu cuenta en el checkout. Checkout es muy similar a como hicimos el check-in. En cuanto a las maletas, te dan estas etiquetas. Tú las debes de dejar listas afuera de tu habitación antes de las 11 de la noche para que ellos se las lleven, y ya las recoges tú al momento de salir, y ya no tengas que estarlas arrastrando por todo el barco. Entonces pues es más sencillo así, y te dan como un calendario de a qué hora tienes que bajarte. Nosotros, por ejemplo, somos el grupo 3 y nos tenemos que bajar del barco a las 8:40. A ver si se alcanza a ver por ahí. Vamos a estar a las 8:40 y nos tenemos que ver en el deck 5, en el Teatro Pacífica, para que de ahí nos digan, pues ya llégale, ya bájate y ya recoge tus maletas. Y así es como funciona el checkout, bastante sencillo. Obviamente ya tu cuenta tiene que estar saldada un día antes, a las 10 de la noche es cuando es el límite de checkout, y pues es bastante sencillo. Y con estas vistas nos despedimos de nuestro crucero Brilliant of the Seas. Si tienen alguna duda, no olviden escribirlo en los comentarios. Y ya saben, si les sirvió este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Y nosotros nos estaremos viendo en una nueva aventura. No sé, todavía no sabemos qué destino, pero en algún otro viaje estaremos documentando. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós, adiós.